Algo no funciona. España es una de las grandes potencias europeas, pero tiene a 2 millones de niños en la pobreza, es decir, al menos 1 de cada 4. Esto es las 2 noticias. Comenzamos. La economía española crecerá este año por encima del 2,5%. El año pasado creció más del 3% y suma ya 5 años de subidas. El Producto Interior Bruto alcanza los 1,12 billones de euros, los niveles anteriores a la crisis, y el paro se ha reducido hasta el 15%. ¿Qué está fallando entonces para que seamos uno de los 3 países con más pobreza infantil de Europa? Afecta a 1 de cada 4 menores y eso les marcará durante toda su vida. Es sobre todo un problema de desigualdad. La brecha entre los niños españoles acomodados y los pobres es del 40%. Y esa pobreza se ceba en los niños andaluces, extremeños, canarios y castellano-manchegos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. En las 2 noticias dedicamos esta semana a los derechos humanos por los 70 años de la Declaración. Y la pobreza está detrás de todas esas violaciones de esos derechos. Una lacra que no se entiende en un mundo donde hay riqueza suficiente para todos. Hoy en Madrid ha habido una cumbre del tercer sector en la que Gobierno y ONGs han buscado soluciones para combatir la vergonzosa pobreza infantil que sigue habiendo en España. Aporofobia, del griego sí está de moda y preocupantemente en alza. Si vamos a la etimología, significa miedo a la pobreza y no se refiere a la posibilidad de que todos en algún momento seamos pobres, sino al rechazo que sentimos hacia los que ya lo son. En España, la tasa de pobreza entre los menores de 18 años está por encima del 28%. Es una de las más altas de la Unión Europea y solo Rumanía o Bulgaria nos ganan. La reducción y la prevención de la pobreza infantil constituyen 2 de los compromisos ineludibles, y quiero subrayarlo, ineludibles de este Gobierno. Es una cuestión de justicia social, es una cuestión de justicia esencial. El Gobierno anuncia medidas como pasar de los 291 euros anuales a los 473 para familias en riesgo de pobreza severa, trabajar por la educación universal en niños de hasta 3 años o el refuerzo en las becas. De momento son palabras que dice escribirá en su proyecto de presupuestos generales, mientras 2 millones de niños y niñas españoles viven en una situación de pobreza relativa y casi medio millón en pobreza severa. De alguna forma, además, esta mejoría generalizada lo que ha supuesto ha sido invisibilizar esas realidades sobre las que durante la crisis sí que prestamos una cierta atención. Parece que han desaparecido del imaginario, incluso de las políticas públicas, ¿no? Denuncian además las ONGs que las realidades más duras están con nosotros para quedarse o que es cada vez más frecuente la segregación educativa desde la infancia, porque los que tienen menos recursos están agrupados en los mismos centros. Por ejemplo, en España se da la paradoja de que tenemos esa educación universal gratuita, pero sigue habiendo, por ejemplo, guetos que se crean desde muy pequeñitos y que luego acaban reproduciéndose en el futuro porque los niños tienen que mezclarse. También llaman la atención sobre los menores migrantes que llegan solos, más de 2.500 el año pasado. En mi caso, en el pasillo del conservatorio, mientras esperaba a entrar a una clase de violín, el padre de un alumno se sentó a mi lado y me explicó con todo tipo de detalles cómo mantenía supuestamente relaciones sexuales con su sobrina pequeña, y me invitó a que formara parte de ello. Yo tenía 11 años y dejé las clases, pero mi caso es solo uno de los muchísimos que hay y parece casi nada si lo comparamos con lo que hemos estado leyendo en Twitter. En abril, tras la sentencia de la manada, la periodista Cristina Fallarás invitó a las mujeres a contarlo con el hashtag Cuéntalo. En solo 2 semanas se publicaron 160.000 relatos de mujeres que contaban las violaciones que habrían sufrido, las agresiones sexuales, los abusos, los acosos. 1 de cada 10 contaba un asesinato y 1 de cada 7 una violación.
Hoy se ha presentado el archivo colectivo que recoge todos esos tuits y que va a servir para preservar la memoria colectiva y contar la realidad. Mujeres que hablaban en primera persona de violaciones terribles y las que contaban las historias de otras, porque las primeras ya no existían, las habían matado. Tomas conciencia de que realmente estamos siendo posiblemente el colectivo más vilipendiado a lo largo de la historia. No es lo mismo decir, hola, me llamo Cristina y estoy en contra de la violencia machista, que decir, hola, me llamo Cristina y cuando yo trabajaba en El Mundo de Cataluña, un diputado del Parlamento de Cataluña me mandó una foto a las 2 de la mañana y en esa foto estaba la imagen de su pene. Nunca han nacido tan pocos niños en España. Entre enero y junio, unos 180.000. No veíamos una cifra tan baja desde 1941, pero es que además en el primer semestre ha aumentado la mortalidad un 2%. Eso ha reducido la población española en 46.000 personas. Los datos los dio el Instituto de Estadística el lunes y hoy publica cifras esperanzadoras. En total, la población en España ha aumentado en 75.000 personas. Ya somos casi 47 millones y es gracias a la inmigración. Entre enero y junio, el saldo migratorio, es decir, las llegadas menos las salidas, fue de unas 121.000 personas, suficientes para compensar la caída demográfica. La única esperanza mientras llegan medidas de igualdad y conciliación para evitar una España envejecida. En tiempo de desacuerdos, hoy Gobierno y sindicatos han pactado derogar aspectos esenciales de la reforma laboral, puntos que van a permitir restablecer la vigencia ilimitada de los convenios colectivos y la superioridad del convenio sectorial sobre el de la empresa. El acuerdo, al que no se ha sumado la patronal, incluye la recuperación del subsidio para mayores de 52 años, también la limitación a la subcontratación y la obligación de que las empresas auxiliares adopten el convenio sectorial o el de la empresa. Comisiones Obreras mete presión y exige que las medidas se pongan en marcha cuanto antes. La ministra de Trabajo espera que la COE se sume al acuerdo. Voy a intentarlo, porque claro, la mesa de diálogo social es fundamental, pero luego, una vez que se han debatido los asuntos y se ha dialogado, pues luego también el Gobierno tiene que gobernar y tiene que sacar adelante las cosas. Comisiones Obreras se movilizará para el cumplimiento de estos acuerdos. Y el cerco político que tiene ahora mismo el Gobierno, si no cumple y no materializa estos acuerdos, se encontrará también con el cerco sindical. Theresa May ha salvado el pellejo. Con el 63% de apoyo, superó anoche la moción de confianza de su propio partido. I'm pleased to have received the backing of my colleagues in tonight's ballot. La Premier sobrevive, pero el lío del Brexit continúa, esta vez en Bruselas, donde a May le tocaba hoy bajar al barro. Bregar con los 27 para sacarles algo, una concesión para convencer a los diputados británicos, quienes al final tienen que dar su ok a los papeles de divorcio. My focus now is on ensuring that I can get those assurances that we need to get this deal over the line. ¿Y qué es lo que quiere May? Pues que le garanticen por escrito que tras el Brexit no se creará una frontera entre Irlanda, país europeo, e Irlanda del Norte, que pertenece al Reino Unido, lo que obligaría a los irlandeses y norirlandeses a ir con el pasaporte en la mano. Como solución, Bruselas propuso que Reino Unido siguiera dentro de la Unión Aduanera, y eso es lo que pretende renegociar Theresa May con los 27, pero lo tiene crudo. On ne peut pas réouvrir
un accord juridique. On ne peut pas renégocier ce qui a été négocié pendant plusieurs mois. Wir haben natürlich auch unsere Grundsätze und ich sehe nicht, dass wir dieses Austrittsabkommen noch einmal. Que si duro, que si blando, el Brexit está resultando un turrón difícil de digerir. Es como el fudge inglés, una chapuza, dicen los responsables de esta campaña, que piden otro referéndum. This deal will make everyone in the country poorer. The Treasury themselves have admitted that. We know that it will stop us having control over the laws that we're subject to. Atascados en la negociación, a unos y otros el camino hacia el Brexit se les está haciendo eterno. Pero el tiempo sigue avanzando y apenas quedan 100 días para el 29 de marzo, cuando oficialmente Reino Unido dará el portazo. Va saliendo, no lo asuste, no lo asuste. Tenemos que estarlo ya que ahora sí, está asustadito. Sí, ya está tipo ahí medio intoxicado ya. Dos días después del ataque terrorista en Estrasburgo, la policía continúa buscando al francés Cherif Checate, de 29 años, presunto autor del tiroteo en el que murieron 3 personas y otras 13 resultaron heridas, 5 de gravedad. La persecución se extiende por Francia, Alemania y Suiza, donde peinan bosques y barrios de ciudades. Su familia permanece arrestada y hoy hay un 5º sospechoso detenido para ser interrogado sobre el presunto terrorista. El gobierno francés incluso ha pedido a los chalecos amarillos que atenúen sus protestas para no entorpecer el dispositivo de búsqueda. Estrasburgo prácticamente recuperando ya la normalidad. Allí y en otras ciudades de Francia no cesan los homenajes a las víctimas. Donald Trump ha negado que durante su campaña presidencial ordenase comprar el silencio de 2 mujeres con las que supuestamente mantuvo relaciones. Al que fuera su abogado, Michael Cohen, le condenaron ayer a 3 años de prisión por realizar esos pagos y evitar un escándalo para el entonces candidato republicano en plena carrera electoral. Cohen asegura que lo hizo por orden de Trump, al que obedecía ciegamente, y su condena podría complicarle las cosas al presidente de los Estados Unidos. Las declaraciones de Cohen en el juicio implican a Trump y no solo lo relacionan con un delito de financiación ilícita, abren la puerta a conocer otros delitos cometidos por su círculo íntimo que podrían aclarar la supuesta injerencia electoral de Rusia. Los ánimos parecían más calmados después del impasse que acordaron Estados Unidos y China en su guerra comercial hace 10 días. Parecían, porque hace 2 semanas la policía canadiense detuvo a Meng Wanzhou, la heredera del gigante tecnológico Huawei, cuando hacía escala en Vancouver. Estados Unidos pidió el arresto y ahora exige su extradición. La acusan de haberse saltado las sanciones que Washington le tiene impuestas a Irán. Meng está en libertad bajo fianza en Canadá, esperando que se resuelva esta petición, un proceso que podría prolongarse incluso años. China lo ha sentido como un ataque a su buque insignia. Y amenazaron con graves consecuencias que ya están aquí. China ha confirmado la detención en su territorio de 2 canadienses, Michael Corbett y Michelle Spavor. En Canadá insisten. Y preocupa que se investigue a Corbett y Spavor por ser, según China, sospechosos de atentar contra la seguridad nacional, porque en el gigante asiático eso es sinónimo de estar retenido e incomunicado hasta 6 meses. Trump se ha ofrecido a mediar para la liberación de Meng si eso ayuda a resolver lo de su guerra comercial con Xi, y desde Ottawa piden que no se entrometa. Our extradition partners should not seek to politicize the extradition process or use it for ends other than
Detrás del embrollo subyace un pulso por el control del desarrollo tecnológico. Ya en febrero, el FBI, la CIA y la NSA recomendaron no utilizar móviles Huawei ante la sospecha de que pudieran realizar labores de espionaje para el gobierno chino. Y hace 3 días, un tribunal del país asiático prohibió cautelarmente la importación de algunos modelos de iPhone. Es el último episodio de una guerra comercial encubierta entre China y Estados Unidos, que esta vez bombardea, sin comerlo ni beberlo, a Canadá. George Pell, considerado el número 3 del Vaticano, ha sido condenado en Australia por pederastia. Al cardenal, que fue arzobispo australiano, se le acusa de haber abusado sexualmente de 2 niños en los años 90, a uno de ellos violentamente. Pese a que las sospechas de este delito siempre han ensombrecido la carrera de Pell dentro de la Iglesia, el Papa Francisco decidió confiar y le nombró su consejero y ministro de Finanzas de la Santa Sede. Hoy esta condena ha supuesto un fuerte golpe a los esfuerzos del Papa por luchar contra la pederastia dentro del clero. Pell, de 77 años, es el clérigo de más alto rango condenado por este tipo de delito. Recta final en la cumbre del clima que se está celebrando en Polonia. Termina mañana y de momento parece muy difícil que lo haga con un acuerdo digno de combatir el cambio climático. La tensión es máxima entre los países que ya lo sufren y gigantes de la contaminación como Estados Unidos, que tratan de minusvalorar su impacto. A pesar de que el Acuerdo de París de hace 3 años acabó con la necesidad de actuar cuanto antes, la cumbre del clima de Katowice en Polonia está a punto de terminar sin avances. Los 197 países reunidos tienen que salir con un pacto para poner en marcha los compromisos adquiridos, mantener el calentamiento global por debajo de los 2 grados centígrados durante este siglo, acordar los recortes de las emisiones contaminantes y la financiación de todo esto. Pero las negociaciones están en punto muerto. To waste this opportunity in Katowice would compromise our last best chance to stop runaway climate change. Only be immoral, it will be suicidal. Las organizaciones ecologistas denuncian que Rusia, Estados Unidos, Kuwait y Arabia Saudí ponen trabas para que la comunidad internacional no alcance un acuerdo. Estados Unidos mantiene su retirada del Acuerdo de París y esto es lo que sucedía cuando un asesor de energía y clima de la administración Trump defendía promover el uso del carbón, el petróleo, el gas, a pesar de que son las principales fuentes del calentamiento global. Representan a los trabajadores del carbón en los Apalaches de Estados Unidos. Han perdido a sus padres, parejas enfermos por la extracción de carbón. También protestan estos activistas asiáticos porque Japón ha abierto 8 centrales eléctricas de carbón desde el desastre de Fukushima y porque sufren los efectos del cambio climático en sus tierras, en la escasez de comida y en la pérdida de sus casas. Chennai has flooded multiple times and then the next year said that we're living in a drought. Do you know what this feels like? 320.000 millones de dólares le han costado a la economía mundial los desastres provocados por el clima solo este año y la capacidad económica de las islas o países costeros ha llegado al límite. Solo queda un día para salvar el Acuerdo de París y los ciudadanos piden a los políticos que despierten. Vision. But when things fall into place, superposition. In any universe, you are my dark star. I want
En Madrid se vive estos días uno de los festivales espectaculares del año, el de la danza. Decenas de compañías de todo el mundo recalan en la capital para impactarnos con la poesía de sus movimientos. Toda la expresión artística del cuerpo hasta finales de mes en el Festival Madrid en Danza. En los teatros o en el museo, la danza se extiende por diferentes lugares de la capital este mes de diciembre. La compañía Corsia llevará a la Sala de las Musas del Museo del Prado la pieza Salvatio. Un diálogo entre el arte, la danza y la música que los italianos Antonio de Rosa y Matías Russo han creado expresamente para este espacio y que se podrá ver este fin de semana. Como colectivo intentamos mezclar mucho otras artes, o sea, la pintura, la arquitectura, la moda, la literatura, el cine. En Salvatio, de Rosa y Russo parten de la idea de belleza, de la salvación del otro a través del arte. Filosofía del subcoreano Han. Queríamos tomar este punto de partida para poder explicar más bien cómo lo bello puede cancelar el poder del tiempo y cómo podemos detener a través de esto nuestro universo. En la danza es belleza, ¿no? Y entonces también en nuestro lenguaje estamos cada día buscando esta belleza en el cuerpo, en el alma, en la dramaturgia también. Tripeville es el espectáculo que trae desde Canadá el Ballet British Columbia, 3 piezas de grandes coreógrafos contemporáneos, como Solo Echo, de la coreógrafa canadiense del momento Crystal Pite, una compañía fundada en 1986 que va con los tiempos, moderna, desenfadada y rigurosa. ABC is about generating ideas that are important today, about creating meaning through dance in a contemporary fashion. With many choreographers. It's not one choreographer. El coreógrafo español Cayetano Soto firma Beginning After, otra de las piezas que la compañía canadiense presenta estos días en los teatros del Canal de Madrid. Todas las grandes compañías internacionales de danza contemporánea demandan su trabajo. Many international companies have his work, and so I was an audience member. I saw it on stage, and I was so taken by the expression of the body that he explores, also his dynamics and his sculpture. He's a beautiful sculptor of space. Este inquieto y audaz hervidero de creación ha despertado una gran expectación. Por primera vez podremos ver en España el trabajo del barcelonés Cayetano Soto. Muchos les conocen como los chicos de Cayetano, otros por la canción con Amaya de OT, pero son mucho más. Ellos son Carolina Durante. Para los que no conozcan todavía Diego, Juan, Mario y Martín, la idea del grupo nace en un concierto en Madrid, pero tardó en cuajar. Transcurrió muchísimo tiempo. Es un grupo de WhatsApp que nadie le hacía ni caso. Sí. Y un año después ensayamos. Ese año del que hablan fue 2017 y desde entonces no han parado. Siempre con la promesa de ser ellos mismos con un estilo difícil de encasillar. No deja de ser pop, pero sí que nos gusta tener ese punto de distorsión y de ruidera. Más ruido hacen las letras de sus canciones, catapultadas por YouTube y ya convertidas en himnos de esta generación. La prueba de ello es Cayetano, una canción que parodia a los pijos y al postureo español. Y ahora llega El Amayazo, una colaboración con Amaya Romero, ganadora de Operación Triunfo. Vio una historia en su Instagram cantando la del himno titular y entonces se nos ocurrió en plan tirarle ahí un mensaje directo y ya le soltamos ahí sin más lo de una colabo. A pesar de que todos los artistas están expuestos a críticas, pues va a estar ahí sí o sí. No te puedes liberar, vamos. Tal cual. Entonces, y hay gente que lo hace con mucha gracia. Algo tendrán estos chicos que con solo 8 canciones ya cuelgan en sus conciertos como el de Madrid este fin de semana, el Sold Out. Conciertos donde su público se entrega al máximo, literalmente. Empezamos a tocar Cayetano, se sube todo el mundo en el escenario, nos cortan el sonido. Algún tolai como que subió con una cerveza y la tiró sobre la regleta donde estaba conectados los pedales y dejó de sonar. Carolina Durante ha conquistado a los fans de OT y hasta a los cayetanos. Nos han dado muchísimo más amor y support que odio. Sí, he hecho mucho Cayetano que
que le ha empezado a gustar el grupo a raíz de esta misma canción y que se lo han tomado con humor. En cuanto al origen del nombre, secreto total. No sabremos de dónde viene. Lo que sí sabemos es que tendremos a Carolina durante mucho tiempo sonando en nuestras listas. Ya va siendo hora de volver a casa. 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 La ciudad no es atractiva. El 2016 le trajo suerte. Ese fue el número con el que se presentó al casting de Operación Triunfo y es el título ahora elegido para su primer disco. Nos lo pedisteis y lo hemos traído. La expectación es tal que hemos recibido más de 200 preguntas en nuestras redes sociales donde hemos colgado la entrevista. Necesita pocas presentaciones. Alfred nos presenta el primer single de su último trabajo, un lujo. Con él nos vamos. Nos vemos el lunes. El finde, no os olvidéis de leer y de reflexionar. Adiós. Sol de tarde, de las canciones viejas de la tierra hasta Marte, la noche de las estrellas, la del corazón robado, la del fuego que no quema, que me roba, que me tienta. Y dime dónde crees que acaba el cuento, dime cómo huele el frío y de dónde viene el viento, y si es cierto que lo llevo, tu calor en mis huesos. Quédate conmigo hasta que se caiga el cielo. Cuando no queden días ni para estar contento. Quédate conmigo, no sé cómo acaba el cuento. Cuando no queden días ni para estar contento. Miras por la ventana con los ojos de nostalgia en la oscura habitación y veo el bosque en tu cuerpo donde naces flor de lirio, que te busco y no te encuentro, que te encuentro y no te entiendo. Y dime dónde crees que acaba el cuento, dime cómo huele el frío y de dónde viene el viento, que para cada problema tú tienes ese remedio, tú eres el sol que calienta los besos. Quédate conmigo hasta que se caiga el cielo. Cuando no queden días ni para estar contento. Quédate conmigo, no sé cómo acaba el cuento. Cuando no queden días ni para estar contento. Cuando no queden días, quédate conmigo, no sé cómo. Cuando no queden días, quédate conmigo. Cuando no queden días, quédate conmigo. Tú, niña del sol de tarde, de las canciones viejas de la tierra hasta Marte.